Yo le pedí a la gente de INEA micrófono, porque soy más pa' pastor que pa' político, ¿vio? Me gustaría caminar por todo el estrado de ida y vuelta, me sentiría más cómodo. Pero bueno, no me dijeron que me tenía que quedar acá quietito en este cuadrado y es dificilísimo para mí. Primero que nada, agradecerle a INEA la invitación a participar en esta jornada, de parte mía como coordinador ganadero de FUCREA, pero aparte de la institución. Y bueno, como dice ahí, producción e intensificación de carne en los diferentes sistemas CREA, resultados. Vamos a ir avanzando un poco en ciertas cosas. Un poco es presentarles el movimiento. Acá hay gente que lo integra, hay productores CREA, hay asesores, pero hay gente que no conoce mucho, tal vez no conozca mucho qué hacemos, dónde estamos y cómo generamos esto que les vamos a presentar hoy. Entonces esa es un poco la red de distribución de los diferentes CREA del país, de todas las sectoriales. Y cuando acá, bueno, ¿qué somos? Un poco, ahí estamos compartiendo parte de lo que es nuestra misión, presencia institucional en el medio, ¿correcto? Venir acá, presentar nuestros datos, compartir nuestra información. Pero nada de esto sería posible para que yo estuviera acá si no hubiera productores que se juntan en grupo, que trabajan en grupo, que tienen un gran espíritu de trabajo, con muchos valores y con ganas de asociarse. ¿Por qué digo que no sería posible? Porque cada punto de lo que después vamos a ver es una empresa que junta sus datos, que trabaja en grupo, los grupos hacen su reunión de gestión, los asesores CREA, agrícolas, ganaderos, lecheros, juntan esa información, nos la pasan a nosotros como red y de ahí generamos trabajo y de ahí tratamos de darle aporte a los grupos. Pero sin cada una de esas empresas es imposible presentar esto. Entonces me parecía fundamental destacarlo. Y segundo, esta es una presentación que hoy me toca a mí, pero la hicimos, como insisto, desde la base de la participación de los asesores que nos proveen la información, a Javier Mondelli, que colabora conmigo, al coordinador agrícola, Nazar Rodríguez, que hemos compartido esto. Y bueno, es un equipo de laburo. Yo me toca y contento de estar acá parado, pero sería muy injusto no destacar eso. Entonces, bueno, caracterización del cierre de gestión CREA 2015-2016. Vamos a hablar un poco de los resultados de gestión de las empresas CREA, los sistemas de producción CREA, algunas características. ¿Cuál es el resultado de los sistemas agrícolas ganaderos con distintas opciones de negocio ganaderos hoy? Y bueno, y evidentemente no podíamos hacerle esquiva a algo que a todos nos hace ruido, ¿no? Una soja 300 a 370 en 60 días. Bueno, ¿cuál es el punto de equilibrio en términos de precio entre un sistema de rotación agrícola-ganadero y un sistema agrícola? Bien extremo. Pero no voy a terminar ahí, pero no se los quiero contar. Entonces, bueno, caracterizar un poco esto, les mostré quiénes éramos y acá estoy presentando que este año tuvimos información de 164, no sé si se escucha bien, 164 empresas CREA ganaderas y para esta presentación sumamos 65 carpetas de empresas agrícolas ganaderas. De 21 grupos CREA ganaderos, tuvimos la suerte de poder incrementar 4 grupos ganaderos este año, la necesidad de juntarse, trabajar en grupo, trabajar en gestión, lo vemos como una fortaleza. Obvio, yo soy el coordinador ganadero de FUCREA, pero creo que es así, es una gran fortaleza. Y bueno, eso hace que del año pasado que teníamos 122 carpetas, este año tuvimos 164. A la gente le está importando más la gestión. ¿Sí? Y eso es un gran avance, esfuerzo de todos. Tenemos zona centro, zona este, zona norte y litoral. En el área ganadera es un cierre de carpetas que representa 322.000 hectáreas y en la zona agrícola ganadera son 104.000. Es un área significativa, está bueno mostrarnos, creo yo que es un área significativa. Muy bien, dijimos quiénes éramos para los que no nos conocen. Y acá empezamos a presentar resultados. Entonces vamos por parte. No tengo reloj, pero bueno.
Entonces tenemos los ciclos completos, ciclos incompletos, invernadas e invernadas del litoral y el número de carpetas que estamos tomando este año para esto. Su superficie promedio, en donde lógicamente los ciclos completos e incompletos son establecimientos de mayor escala y las invernadas de la zona centro, norte, noreste y este, bastante similares con la escala de la zona de las invernadas del litoral. Insisto en las invernadas porque habíamos comentado que teníamos 64 carpetas en la parte agrícola ganadera y estamos tomando 44, las otras son extremadamente agrícolas y no las queríamos poner acá. ¿Sí? Superficie de pastoreo y abajo superficie de pastoreo sobre superficie útil. Entonces claramente estos sistemas ganaderos tradicionales con poca área de agricultura o de otras actividades, y aquí sí la invernada con un área, esto es agricultura o forestación, y en la parte de invernada del litoral el resto estaría estando en agricultura. Entonces, eso es una pequeña descripción de qué son esas empresas que estamos describiendo. Pero bueno, estamos hablando de 200 y pico de empresas, ¿no? Entonces, cuando vamos a los resultados económicos y los separamos por sistemas de producción, tenemos graficado dólares por hectárea y porcentaje. Entonces vamos a ir por partes y vamos a ver cómo fueron para el ejercicio 15 y 16 el ingreso de capital en dólares por hectárea para los diferentes sistemas de producción. ¿Sí? Ciclo incompleto 85, ciclo completo 64, invernadas 92 y invernadas del litoral 163. Cuando vamos un poquito más adelante y salimos del ingreso de capital y nos ponemos en el ingreso neto, y acá algo que no se malentienda, la diferencia es pago de renta, pero no estamos hablando de renta de 13 dólares, ¿correcto? Estamos hablando de toda la renta que el sistema paga sobre todas las hectáreas que los sistemas tienen, por eso es mucho menor, ¿sí? Y vemos cómo son los resultados en ese ingreso neto. Y en el siguiente punto lo queremos llevar a rentabilidad, ¿correcto? En donde sí se ve, ya en el ingreso de capital de los sistemas de invernada del litoral, se ve una diferencia en el ingreso de capital y también se ve una diferencia muy importante en lo que es la rentabilidad. Bien. Me interesa compartir ahora cómo son el producto bruto, el total de los insumos y las relaciones de insumo-producto que daban como resultado final el ingreso de capital. Entonces tenemos que los productos brutos, ahí están sus descomposiciones, y evidentemente la zona invernada del litoral en producto bruto total tiene una marcada diferencia muy sustancial y muy importante con respecto a las otras zonas del país. Pero estamos en una jornada de ganadería intensiva y ganaderías intensivas no se hacen solamente en el departamento de Colonia, se hacen en muchos lados. Entonces nos parecía bien importante en esta jornada unir toda la información, desgregarla, desmenuzarla y presentar las diferentes situaciones y regiones, ¿correcto? A nivel de los costos, evidentemente, ¿no? Bien distinta la cosa. Pero yo creo que de las cosas más lindas que después vamos a ir cayendo de nuevo en esto. Entonces, ahí vamos a ir producto bruto vacuno. Y estos muchachos, en teoría el Oscar, no son tanto, ¿no? Entonces, bueno, después lo vamos a ir viendo por qué. Ahora, claro, cuando graficamos cultivos y semillas finas, y sí, tipos que hoy están cosechando semillas de festuca de 1000 kilos, después discutimos los márgenes de los trigos de 5000 y ojalá las hojas rindan mucho, y bueno, la agricultura tiene un empuje en esas empresas muy importantes. Pero en la ganadería vamos a ir viendo que nos hemos olvidado de mucha cosa, ahí está Gamio, que se hicieron en la década hace varios años atrás. Entonces me decía, ¿vas a hablar de lo mismo en esta charla? No, mucho peor, voy a hablar de muchas cosas de antes. Es mucho peor. Pero bueno, vamos desmenuzando esto y a ver si puede llegar a ser de su agrado. El peso de la agricultura en los sistemas del litoral como aporta el producto bruto es inmenso. Inmenso, pero quedan muchísimas cosas para hacer en la ganadería. Y obviamente los niveles de gasto y la eficiencia del gasto fue algo menor. Cuando vamos a la producción física
y entramos en la producción de kilos de carne vacuna, empezamos a ver alguna cosa interesante. Kilogramos de carne por hectárea y acá carga. Y si bien quedó desordenado el ciclo completo con el ciclo incompleto, si pensáramos en cómo se comportó la carga, a más carga, más producción. ¿Sí? Bárbaro. Y si vemos porcentajes de praderas, porcentajes de verdeos, coberturas y cultivos, para poder referenciar un poquito de qué es cada cosa, llegamos a una parte muy interesante. Esta es una gráfica donde tenemos todas las empresas del ejercicio, de las agrícolas ganaderas me estoy refiriendo, acá ya estoy parado en el litoral. 14-15, 13-14 y 15-16, cada punto, una empresa, un año, kilos de carne en carga. Lo mismo que estábamos viendo atrás con los resultados de gestión, ¿correcto? Entonces, Giprocar 1, un all hit, ¿correcto? Carne por hectárea, margen. Y el precio no aparentaría ser tan relevante, ¿correcto? Entonces, empecémonos a concentrar en producir que esos sistemas de ganadería intensiva del litoral que están produciendo 143 kilos de carne no parecen tan intensivos. Y acá se habló de mucha cosa que sí los pueden transformar y vamos a ver, y todos lo saben porque ya lo hicieron, el asunto es volver a tomar decisiones hacia atrás en el tiempo porque mucha gente de la que está sentada acá ya lo hizo, pero caminamos hacia atrás. Me caigo. Entonces, esto es un resumen de un trabajo que hicieron dos asesores de la Comisión de Asesores Ganaderos, Gonzalo Ganán y Diego Baraya, que lo presentamos en el taller de gestión ganadera, una instancia en donde tratamos de ir un poquito más allá de los datos, un poquito de profundizar, bucear, tratar de encontrar cosas. Entonces, los números son chicos y pido las disculpas del caso. Esto acá es porcentaje de pasturas, ¿correcto? Y esto acá es producción de carne. Entonces, a mayor producción de pasturas, tengo una distribución con un R cuadrado del 0,58 en la producción de carne. Si yo tuviera 0 mejoramiento de pasturas intensivas, esto es lo que nos está diciendo que mi campo, la empresa, produce 101 kilos de carne. Y por cada punto de pasturas que yo voy incrementando, yo voy sumando 2,86 kilos de carne al sistema. ¿Sí? Bastante lindo, pero se le agrega una complicación muy importante, que es esta flecha verde, que Gamio y yo podemos tener el mismo 30%, pero yo produzco 150 y él produce 250, haciendo lo mismo, gastando lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Salimos de una fase agrícola. ¿Cómo quedaron mis suelos? ¿Cuánta agua retienen hoy? ¿Cuánta agua retenían antes? 11 años de agricultura en directa y la rotación, ¿qué pasó? Vamos a seguir avanzando en estas cosas como para poder ir pensando, y esto acá no lo voy a mostrar y no lo voy a discutir ahora, por lo tanto voy a avanzar. Antes era producción de carne en pasturas y ahora digo pasturas sobre el ingreso de capital. Otra vez, tengo más pasturas, soy más intensivo en las pasturas, tengo una dispersión muy grande, pero puedo marcar esas dos rayas que me dan, y cada punto es una empresa. Estos son los resultados de 5 grupos CREA analizados de una manera diferente de la región centro, ¿ok? En el movimiento estamos viendo, bueno, cómo empezamos a trabajar para la zona del litoral, para las zonas del norte, a tratar de si podemos encontrar este tipo de cosas para cada región. Y bueno, yo estoy muy contento si estoy acá, porque con poco logro mucho más que los otros, y estaría preocupado si estoy acá, que tengo una altísima porcentaje de mi superficie de manera intensiva y no logro alcanzar ingresos de capital. Pero es la pregunta que a veces sucede. Yo hago todo, incremento, gasto más, gano lo mismo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿cómo puede ser? Sí, pasa. El asunto es, tenemos que tratar de encontrar quién es este y quién es este y poderle plantear alternativas si existieran para subirlo acá,
para que no se quede esa sensación de que avancé, hice, gasto, propongo, me meto, laburo, contrato gente, pam, 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 gané lo mismo. Entonces, al final de cuentas, los del norte tienen razón, en parte sí. Bueno, hasta ahí vamos con los resultados y alguna cosa entreverada. Para esto, una de las cosas que nos pedía Línea es, che, ¿por qué no utilizan el modelo de decisión ganadero de ustedes, el modelo de decisión agrícola ganadero, para someter a la realidad de las cosas hoy? ¿Qué es lo que podrían arrojar los sistemas hoy con los planteos de la región litoral transformando área agrícola marginal en pasturas y ver ese tipo de situaciones? Muy bueno, es un poquito lo que queremos hacer, pero poniéndole un poquito de realidad. Entonces, acá tenemos, acá tenemos precio del ternero por mes, en donde cada año era menor al inicio, pero después pasó algo, que el 2015-2016 el precio de la reposición del ternero mejoró y mucho. Precio del novillo, mal que nos pese, arrancó, pero nunca mejoró. ¿Correcto? A la baja, estamos abajo de lo que fue el inicio del año anterior. Los otros días en el taller de gestión presentábamos algunos cuadros donde mostrábamos que la tonelada exportada del Uruguay vale menos que la brasilera. ¿Sí? Mira vos. Tratemos de analizar por qué, pero eso a mí me hace mucho ruido. Y entonces resultamos en una relación ternero-novillo para las invernadas, evidentemente de las más altas de la historia. ¿Correcto? Estamos acá. De las más altas de la historia. En una serie que nosotros manejamos en la información de FUCREA, creo que en 15 años el dato más alto era 1,41 y ahí en abril-mayo lo tocamos y lo superamos. O sea, realmente el ternero está, yo no quiero decir fuera de sitio, está muy apreciado con respecto a las otras cosas. No digo ni que esté bien ni que esté mal, a mí me encanta la cría. Ahora, para presentar algún dato real, estas son las ventas en el Uruguay, datos proporcionados por el SNIG para el 2014, 2015 y 2016 por estación, la cantidad de terneros vendidos en el Uruguay. Y cómo han fluctuado sus precios. Zafra, invierno, locura primaveral y después vemos. Productor conocido, y siempre hago el cuento y ya lo he escuchado más de una vez, es mucho más peligroso un canario con pasto que con plata. ¿Sí? Y acá se da, hasta a mí me pasa en los lugares donde trabajo. Pero lo que sí destaco es que esa apreciación del ternero, no tenemos los datos de acá, porque vamos con delay, pero estamos comercializando más terneros en el Uruguay. Los productores de este país no son chotos. Lo ven y algunos lo están capitalizando, el motivo que sea. Estoy vendiendo más terneros y antes, o sea que me interesa el ternero a ese valor. Y algunas de las razones que pueden explicar esta presión sobre el ternero, este es un gráfico, esto es el Meat and Livestock de Australia, en donde está graficado la cantidad de terneros que Australia exporta. Esto es el dato del 2015, 1.200.000 terneros, y esto es lo que van a exportar en el 2016. Casi 800.000, perdón, casi 500.000, 600.000 era el dato. En el Uruguay esos datos no son muy públicos. El último dato es el cierre de la campaña 2015, son 200.000. Hoy están hablando que estamos en los 270 a 300.000. Pero esto es presión y por eso tenemos un ternero que hoy te lo están tomando a 2.26, 2.30 para entrega abril, para la exportación de ganado en pie. Porque acá un mercado es Indonesia para Australia, pero el otro es Medio Oriente y Turquía. Y nosotros competimos por el tipo de ganado que exportamos, por eso la presión sobre el ternero está siendo tan grande y va a seguir siendo grande, porque Australia está reteniendo stock, está creciendo el número de vaca de cría, está reteniendo ganado, por lo tanto hay menos oferta hacia afuera. Para seguir explicando esto, la exportación de terneros en pie desde Australia, son dos puertos, ¿sí? Uno al este y otro al oeste. Esto es lo que vale el dólar australiano contra el dólar americano. Y yo dije, y bueno, Tai, ¿cuánto nos pagan los terneros a nosotros? Porque 2.30 es un precio bárbaro. ¿Sí? Pero esta es la raya azul, nosotros. ¿Ah? Entonces, lo que quiero poner
y proponerles a ustedes es que puede haber margen para que el ternero siga empujando. ¿Correcto? El negocio es de otro y nosotros vendemos terneros, pero lo que digo es, la presión sobre el ternero va a ser muy grande porque los exportadores son los mismos, ¿sí? Allá y acá y en Brasil. Entonces, donde esté la oferta, regulado por precio, más flete y gasto, está la cuenta. Bien, eso era un poquito para explicar algunas cosas que vamos a ver. Entonces ahora, volviendo al modelo de FUCREA, nos planteamos una situación de 1000 hectáreas de campo, 600 en rotación agrícolas y 400 en campos naturales. Una empresa X, no es una empresa real, ¿tá? Eso es lo que tiene la modelación, pero después lo quiero eso contrastar contra los resultados reales. 600 hectáreas en rotación agrícola ganadera, que una sola rotación para no marear, soja, cobertura soja, pradera P1, P4, con una soja de rendimiento de 2.500 kilos. Y lo otro es las 600 hectáreas en rotación soja, cobertura soja. Vamos a no analizar y vamos a no discutir plan de uso, Después pónganse en la mano del corazón y díganme quién no hace soja, cobertura soja. Capaz que hay muchos que sí la hacemos, yo me incluyo. Y me fue bastante mal. Los negocios ganaderos que planteamos dentro de esa fase pastoril dentro de la empresa es ternera vaquillona, ternero a novillo de 2 años y medio y ternero a novillo 481. Y en el campo natural hacemos una invernada de novillo recriado hasta novillo gordo de +3. ¿Hasta acá estamos? ¿Qué es lo que vamos a plantear? Bien. Pues para mí esto puede ser muy natural, pero me decía el coordinador agrícola, dice, para vos esto es natural, pero la gente no te va a entender si no vas despacio. Entonces tenemos sistema, invernada de novillo de 2 años y medio, novillito 481, novillito cuota y la vaquillona. Estos son los precios, esto es la venta principal del sistema, esta es la rotación, como habíamos definido, lo que hacemos en el campo natural y el rendimiento de soja. ¿Correcto? Con estas variables es que vamos a hacer correr un modelo de decisión, que es una planilla Excel, que no resiste la intemperie, ¿sí? Que lo que intenta buscar es maximizar el ingreso de capital o el margen bruto. ¿Tá? Pero es a modelo de ejercicio para que nos ayude a pensar, que nos ayude a ver para adelante. Esa es la idea de esto. ¿Correcto? Entonces, cuando hacemos las corridas en el modelo y vamos al resultado económico en dólares por hectárea de esa empresa de 1000 hectáreas que tiene 600 que puede hacer agricultura, 400 de campo natural, recordemos que las empresas promedio tenían 56% del área, ¿verdad?, en pasturas ganaderas, o sea que era 40% agrícola. Esto es una empresa muy agrícola dentro de ellas. Tenemos que la invernada de vaquillonas tiene un producto bruto de $381, que la invernada de novillos, como sistema de producción dentro de toda la empresa, tiene un producto bruto de 381 y la recría cuota algo similar. Entonces, lo primero que discutíamos, esto es algo diferente de lo que venía pasando antes, porque antes la cuota realmente impactaba más. Y acá hay un asesor que me ha combatido, no hasta el cansancio porque me quiere en pila, pero que me decía exactamente esto. Y cuando fui a la reunión de gestión y llevé la información, como que el gran titular del novillo cuota, me dijeron, sí, gurí, pero yo vendo al 1.90 un viaje de 500. Entonces no termina pesando tanto como vos decís. Bueno, pero en definitiva, después tenemos en rojo los costos y tenemos los ingresos de capital más administración. Son sistemas que evidentemente yo prefiero estar acá que acá, cada uno tiene su opción, cada uno define lo que hace, pero esto es lo que daría un sistema de producción de esas características, ¿sí? Agarro un campo que viene en agricultura hace muchos años, le pongo la rotación, es una rotación, cobertura, soja, cobertura y 4 años, no, en el campo de gamio, con 2 años de trébol rojo y cebadilla ya estoy, porque yo no tengo los suelos tan desgastados, en el mío los hice pelota, tengo una erosión imponente, dije soja, cobertura, soja, tengo que hacer 4 de pastura y volverme a la agricultura por un rato. Cada uno que se ate el cordón del zapato que le corresponda y lo piense, ¿sí? Producción de carne de los sistemas, las vaquillonas 220 kilos, los novillos 249 y la recría cuota 229.
la carga en el entorno de 1.20, de 1.40 a 1.20. Y bueno, la pregunta del rigor, que insisto, es el puntapié inicial para discutir 15 minutos más de charla y le pido disculpas si me paso 5 minutitos. Hablábamos de la rotación P4, soja, cobertura, soja, P1, P3, y la agricultura haciendo soja, cobertura, soja, y aquellos sistemas que considerábamos novillos de 2 años y medio, recría de novillo 481, vaquillona, y el novillo de 2, al final también lo incluimos para este cuadro. Y acá lo que aparece en colorado es uno dejando correr el modelo con las condiciones que hablamos, esa rotación de pasturas, los precios actuales y demás, con una soja de 2.500 kilos, en qué momento el sistema toma soja como opción. ¿Sí? Y la toma a 3.30, a 3.30, a 3.42 y a 3.32. Y es bastante lógico, si no había mucha diferencia en lo otro, no debería haber mucha diferencia en esto. Bien. Ahora, ¿es esto lo que debemos seguir mirando? Una pregunta para ustedes y voy a tirar algunas líneas para ver si nos las podemos contestar. Como coordinador ganadero de FUCREA, digo no. Como ingeniero agrónomo en ejercicio liberal de la profesión, diría que no. Y el coordinador agrícola me dijo, pon ese cartel y en letras rojas. No. ¿Es eso lo que tenemos que seguir mirando? No. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que estamos haciendo y pensando desde los grupos y desde FUCREA? Y destaco eso, porque esto en la zona centro es leitmotiv de las reuniones de grupo. Visitás cualquier grupo y cualquier empresa tenía agricultura, la dejo, no la dejo, vuelvo, salgo, entro, pastura corta, pastura larga, ¿cómo vuelvo a la ganadería? Vale 1.200, vale 1.500 dólares, ¿cómo hago? Las pasturas, el agua, la sombra, las mangas, la gente, todo. Y en el litoral esa discusión todavía no está tan firme, pero va a llegar. Porque los suelos son suelos, podrán ser más robustos, podrán ser más fuertes, pero en algún momento se piantan y no hay vuelta. Ya lo vimos, ya lo vivimos, a mí me lo contaban, me lo hacían leer en los libros. Entonces, para contestar esa pregunta, vuelvo a un gráfico presentado en el taller producto del trabajo de Baraya y Canán, en donde nos revelaron una noticia bastante ofuscadora. ¿Esta cuál es? 5 grupos CREA con datos de gestión, empresas que repiten desde el año 2010 a el año 2015-16. La previa, el boom y el BAM. En azul, el margen bruto de la ganadería en pastura. Y en rojo, el margen bruto de la agricultura. La agricultura era mejor, pero posiblemente aquí están pensando, che, este está loco, 500 dólares margen bruto en la hectárea pradera, esto no es así. Bueno, los datos de 5 grupos, que estamos hablando de casi 60 empresas, dicen eso. El desafío hoy es poner a los 10 grupos y ver si sigue diciendo lo mismo, que es trabajo para nosotros y para nuestros productores que les generen desafío. Y ojalá esto despierte interés a ustedes, a ver que si nosotros estamos trabajando en serio y generamos buenas cosas, se puedan sumar a algún grupo, o si tienen iniciativa, hagan uno. Y pertenezcan y se asocien y nos den su información para poderla procesar y llegar a esto. Pero lo más divino, para mí, es que a márgenes altísimos y a márgenes muy buenos en cualquiera de los dos casos, para mí es mucho más vital este. ¿Sí? El coeficiente de variación, la variabilidad que tiene uno, las hojas se desplomó, el coeficiente de variación se fue a la nube, entonces involucra riesgo. Riesgo, la ganadería es más segura, es más estable. Está escrito en muchos lugares, pero es así. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, FUCREA está metido en un proyecto muy grande. Nosotros le decimos el FOMIN, pero bueno, participan todas las instituciones, el INEA, el Ministerio, FOMIN y FUCREA, trabajando en casa de productores CREA, tratando de buscar cosas diferentes, tratando de buscar relaciones, tratando de buscar indicadores de sostenibilidad, tratando de ver hacia adelante. Entonces, de las cosas que estamos pensando es que en la última década, el buen valor de los granos, en general buscamos maximizar los resultados del margen por hectárea y la agricultura fue superior a los resultados ganaderos en general.
Eso de los márgenes ganaderos que yo le presentaba es para la zona centro. Y yo les puse un cuadro donde el producto bruto o el ingreso de capital posterior de las empresas agrícolas era extremadamente marcado por el cultivo y la semilla fina, y la ganadería está olvidada. La ganadería en el litoral, los datos dicen que la han olvidado. ¿Sí? FUCREA, mediante el FOMIN, ha buscado tener más indicadores en la salud del suelo a nivel país. Se investigó en la siembra directa, sistematizar los campos, aumentar el nivel de rastrojo, mejorar las rotaciones con gramínea, poner más potencial de rendimientos y aportes, incorporar terrazas, fertilizaciones con potasio, foliares, polvos mágicos, en fin. Ahora, nos debemos buscar en mantener o mejorar indicadores de la salud del suelo ante los niveles productivos y el resultado económico. Tenemos que levantar la mira y mirar a más largo plazo. Pero yo le puse esto por arriba. Con todo eso que hicimos, 10 años de carrera agrícola, transformaciones fabulosas, sí, fabulosas, y creo que muchas para bien. Creo que después el dulce pica los dientes. ¿Hemos podido sostener los resultados o rendimientos en la agricultura? Cada uno se lo contesta en su campo. Dentro del FOMIN, en términos medios, ninguna secuencia de cultivos en 30 predios de productores que están en este proyecto, productores CREA, alcanza el mínimo de ingreso de carbono para mantener los niveles del suelo. Hay que aumentar la productividad y producir con especies perennes dentro de la fase de pasturas, pero además deben de producir mucho, no pueden ser cualquier pastura. No nos mintamos. Hay algunos predios que lo logran, pero son una minoría. O sea que se puede llegar. El tema es que si nosotros ya afectamos demasiado los niveles críticos y cualquier indicador que ustedes consideren de los nuevos o de los viejos, si los afectamos mucho, demora mucho recomponerlos, no es sencillo. Entonces, no es fácil, pero es posible. Se hizo una reunión en un productor CREA en el mes de agosto, acá en la zona de Colonia, que a nivel general el predio estaba impecable. Pero cuando ibas al análisis por potrero, los potreros que por una lluvia intensa, el cultivo iba a resiembra, que daba un puente verde que producía poquito, ya eso alcanzaba para que ese lote no pudiera ingresar el carbono necesario dentro de la rotación. El predio estaba bien, pero a nivel de lote no. Entonces va a haber potreros de esa estancia que se van a ir degradando si no trabajamos en tratar de recomponerlos. A modo de ejemplo, resultados de los análisis de chacra del año 2009-2010 al 13-14, cualquiera de las rotaciones con los rendimientos de los productores de FUCREA que llevan los datos, ¿sí?, ninguna lograba incorporar el nivel de carbono necesario en el suelo de 4 megagramos de carbono. Ninguna. A nivel de los residuos y balance de carbono, ¿sí?, el USLE-RUSLE nos dice las 7 toneladas de residuos, vinculado a las 7 toneladas de erosión. En naranja el carbono, pero bueno, en residuos parecería ser que sí, muchas empresas, estos numeritos acá son las empresas. Parecería ser que a nivel de residuos sí, casi todas lo lograban, pero a nivel de la incorporación de carbono en el sistema había muchas que quedaban por debajo. ¿Y eso por qué? Porque lo que interesa es lo que se va al suelo. Dejamos 5.000 kilos de paja de trigo, pónganle, pero esa se descompone y se va, no queda en el suelo. Esa la vemos, pero vamos al año y no está. Esa no fue adentro, lamento, fue para arriba. La del suelo son las raíces. Esa es la importante, la que se incorpora. Entonces no llegamos a cubrirlo. Cuando vemos la frontera del uso de agua, y esta es una gráfica complejita, acá lo que habla son las precipitaciones que tenemos, y esto es el agua potencial utilizada por los cultivos. Lo que vemos es que estos son cultivos en empresas, ¿sí?, que hacen agricultura, no logran tener una alta eficiencia en el uso del agua. Cuanto más cerca de esta línea roja, más eficientes fueron en usar el agua. ¿Qué está pasando ahí? Llueven 1.200 milímetros, pero las empresas capturan 270.
Esas son sojas, cobertura soja, barbecho durante 6 meses, hago soja, después la soja camina más o menos, llueve, escurre, en el Uruguay no llueve como en otros lados, me llueven 300 todos juntos, se va, perdí agua, no soy eficiente. Entonces, hay que pensarlo. Por supuesto, hay diferencias. Esta estuvo más cerca que esta. Pero eso es después, es escurrimiento, es contaminación, es sustentabilidad, es ambiente, es un montón de cosas. Todo este mensaje que estamos haciendo es para llegar a otro punto y volver a la jornada de ganadería. Pero me parecía muy importante que no quedara un mensaje de que, no, a 3.30 vamos arriba con la soja, que ese es el mensaje que decididamente no queríamos transmitir. Teníamos la obligación de calcularlo para presentárselo, pero queremos machacar en esto porque no queremos que se vayan con esa idea. Pero esto sí es bien importante. ¿Cómo son? Todo esto es información del FOMIN, insisto. Balance de potasio, abajo las empresas que participan en el proyecto, que tienen monitoreo, y en el fósforo, esto es NPK, fósforo, potasio y azufre. En el fósforo estamos haciendo los deberes mejor que la regla, estamos echando más fósforo en el suelo y estamos acumulando fósforo, que en algún lado termina. Pero a nivel del potasio estamos haciendo flor de macana. Y a nivel del azufre también hay que relativizar los dos nutrientes, pero estamos con problemas en esos dos nutrientes. Y a nivel del nitrógeno ni que hablar, porque si los cultivos que se están haciendo cada vez demandan más nitrógeno, evidentemente es porque el balance es cada vez más negativo. Para la mayoría de los sistemas tienen relaciones poco favorables entre entradas y salidas, lo cual hace necesario aumentar los niveles de fertilización y o incorporación vía la fijación con pastura. Pero claro, seguir la carrera tecnológica del insumo ha venido comprometiendo algunos márgenes. Entonces, hoy cuando llegué, vi esto abajo. Dije, genial, buenazo. Esto es el experimento de rotaciones acá en línea de la década del 60 y estaba puesto, no sé si alguno tuvo la oportunidad de leerlo y de bicharlo abajo, estaba colgadito al lado de la escalera. Esto es presentado por Osvaldo Ernst, Guido y Yudikov en el 88. La vieja, chácara nueva y pradera. Yo creo que debemos pensar de la misma manera que en el 88. Habremos ganado mucho tiempo en subida o en bajada, no lo sé, pero tenemos que mirar a una ganadería que tiene mucha potencialidad de ser muy competitiva, pero ser muy sinérgica con la agricultura. Por esto, acá debe haber el 70% capaz que son agrónomos. Todos vimos esta gráfica, todos nos olvidamos de esta gráfica y todos tenemos que volver a pensar en esta gráfica. Y creo que todos lo estamos haciendo, pero nos cuesta muchísimo. Pero hoy el concepto chacra vieja, chacra nueva y pradera se ve cuando se analizan los datos de chacra de los productores de la sectorial agrícola, se ve y creo que es muy importante. Y las cosas que se han hablado de ganadería y muchas cosas que se pueden hablar, que ya están estudiadas y que podemos hacer, creo que podrían potenciar esa ganadería con muy buen potencial que el Uruguay puede hacer. Volviendo, creo que lo más importante, esto es la evolución de la composición del Producto Bruto de las empresas agrícolas ganaderas. Hace mucho tiempo son muy agrícolas. Creo que tenemos que trabajar en incrementar a través de la utilización de pasturas para que la sinergia también aumente Si uno ve que dentro de la sectorial y aparta empresas ganaderas, agrícolas ganaderas y agrícolas, los que son más ganaderos y dependen menos de la agricultura le dan más bolilla a la ganadería. Y evidentemente, tal vez que por recurso, por decisión propia y demás, no quieren entrar acá, pero bueno, ir a la sinergia, que esto crezca para que esto crezca relativamente, obviamente, si sacamos área y no seguimos captando eso. El asunto es, y la pregunta fundamental es, ¿cuánto tiempo nos queda acá? Y los productores del movimiento ya lo hicieron.
ya producían 300 kilos de carne y hoy producen 183. Obvio, sacaron las pasturas para afuera, los suelos, los marginales, aquí y allá. Hay un impacto. Pero lo que digo es, nadie debería asustarse porque ya lo hacían. Y en este trayecto, lo que cada uno debería evaluar, si no nos comimos el regalo que la ganadería y las pasturas nos dejaban en nuestro sistema y que después la agricultura utilizaba, pero que después nos lo volvía a dar. Hemos transcurrido toda esta serie de años en donde ese retorno no se ha dado y posiblemente eso sea lo que se puede ver si uno lo compara con las gráficas de rotación de estanzuela, que los suelos se han venido desgastando y bueno, alguna cosita tendremos que hacer. Y creo que la ganadería sinérgica con la agricultura es una buena receta y siempre lo fue. Con el valor de los granos fuertes, teníamos empresas mixtas, corrimos el equilibrio, nos hicimos muy agrícolas en la mayor parte del suelo, pusimos los suelos marginales, pero nos estamos dando cuenta de que no resisten una rotación agrícola intensiva y por eso estamos trabajando hace años en indicadores de salud de nuestros suelos. El precio de equilibrio es un elemento importante, pero no debemos olvidar ponderar bien el resto de los factores de los costos y beneficios de los planteos de las rotaciones. La inclusión de rotaciones de pasturas largas o cortas, mayores niveles de fertilizaciones, manejo general, nos va a permitir lograr mejores resultados agrícolas y a su vez un mejor resultado en la ganadería. Porque si los suelos están gastados para la agricultura, también van a estar gastados para las pasturas. Entonces también tenemos que evaluar eso. Tenemos que trabajar. Los cultivos son cultivos y nadie duda de estar arriba de ellos. Y las pasturas son pasturas y si tratémoslo como cultivo. Tenemos que ver eso. Los resultados de los sistemas se vienen dando con coyunturas de precios ganaderos a la baja. La variación del precio de la soja hace necesario repensar cómo hacemos ganadería. El precio tapa todo, por ahora parece no estar. Hay un ajuste de los costos dentro de las empresas y es un buen indicador. En el último año se revirtieron la caída de los ingresos. Lo que debería hacer es repensarse los sistemas y buscar mayores productividades. Y todos los encierres, suplementaciones estratégicas que podamos llevar adelante con éxito, potenciarán a la ganadería, ya sea de terminación, de cuota, de recría, vaquillonas cuota. Pero hoy está empezando a cuestionarse para cuántos es esta oportunidad. ¿Por qué? Porque es el 15% de la ganadería del Uruguay, recordemos son 12.000 toneladas, de un novillo rinde 80 kilos de carne para cuota 481, son 150.000 novillos y en algún momento se saturará y habrá que ver cómo se replantea ese negocio. Espero que lo que les dije haya sido de sagrado, si no es así me lo van a hacer saber ahora en las preguntas. No haberlos aburrido y agradecer al equipo que trabajó para esto, productores, CREA, grupos, asesores, coordinadores y yo simplemente un soldado que me toca presentar acá y agradecerle a Línea la invitación de participar.